Yo soy Goretti Hernández, médico adjunto de digestivo, y hoy vamos a hablar del cáncer colorectal hereditario y familiar. Estos son los objetivos docentes que debe cumplir el alumno. Y aquí podemos encontrar un link a la bibliografía que apoya este tema, que proviene de la Asociación Española de Gastroenterología. Pues bueno, el cáncer colorectal, según su etiología, se puede dividir, como vemos en este gráfico, en cáncer colorectal esporádico, en el que no sabemos la causa que está detrás de este cáncer y que actualmente supone un 65% de todos los cánceres. Le sigue el cáncer colorectal familiar y, como podemos ver, el cáncer colorectal hereditario solo conforma un 5% de todo el cáncer colorectal. Y para identificar los síndromes hereditarios de cáncer colorectal y el cáncer colorectal familiar, es importante conocer tanto los antecedentes personales como familiares oncológicos de cada paciente y además saber reconocer los fenotipos polipósicos en las colonoscopias que realicemos, para poder definir el grupo de alto riesgo de cáncer colorectal y derivar a estos pacientes a las consultas de alto riesgo y a las unidades de consejo genético. Por tanto, el cáncer colorectal hereditario se puede dividir en un tipo no polipósico, donde destaca el síndrome de Lynch, y también el síndrome de Lynch-like y el cáncer colorectal hereditario tipo X. Por su parte, el cáncer colorectal hereditario polipósico fundamentalmente está representado por las poliposis adenomatosas y amartomatosas. Y por otro lado tenemos los síndromes polipósicos cerrados, que actualmente su etiología no está del todo aclarada, y por otro lado tendríamos el cáncer colorectal familiar. El cáncer colorectal familiar se debe definir como aquel familiar que va a tener un aumento del riesgo del cáncer colorectal que va a ser 2 o 3 veces el de la población general. Y esto va a venir definido por la presencia de un antecedente familiar de primer grado con una edad de diagnóstico del cáncer colorectal menor de 50 años o como 2 antecedentes familiares de primer grado con cáncer colorectal con independencia de la edad. En estos pacientes se debería hacer una colonoscopia cada 5 años, comenzando 10 años antes del diagnóstico del caso índice o a partir de los 40 años. Vamos a centrarnos ahora en el síndrome de Lynch, que está producido por una mutación germinal en uno de los genes reparadores del sistema de DNA, como es el MLH1, el MSH2, el MSH6, el PMC2 o de lesiones en la región promotora del gen EpCAM. Este síndrome sigue un patrón de herencia autosómico dominante y hay un incremento del riesgo de cáncer colorectal con un riesgo acumulado que llega hasta el 80%, pero también va a haber un aumento del riesgo de otros cánceres como va a ser el cáncer de endometrio, el cáncer gástrico, el cáncer de ovario, de intestino delgado, pancreático, renal, hepatobiliar, del sistema nervioso central, que en cuyo caso se denomina síndrome de Turcotte tipo 1, o en el aumento del riesgo del cáncer cutáneo, sobre todo de glándulas sebáceas, en cuyo caso denominaremos el síndrome como de Muir-Torre. En todos estos pacientes se va a producir una carcinogénesis acelerada, por lo que el cáncer colorectal va a aparecer a una edad más joven. Además, estos tumores se van a caracterizar por tener una predilección por el colon proximal, y cuando analizamos la pieza tumoral, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Por una histología mucinosa, la presencia de células en anillo de sello. Es frecuente que tenga un crecimiento medular, que sea un tumor con muy baja diferenciación, y es muy típico también encontrar una gran infiltración linfocitaria, que es lo que se conoce como reacción Crohn-like. Para el diagnóstico, actualmente disponemos de criterios clínicos y criterios moleculares. Respecto a los criterios clínicos, inicialmente se desarrollaron los criterios de Ámsterdam 1, que han sido sustituidos por los criterios de Ámsterdam 2, que tienen en cuenta en una familia el que existan
3 antecedentes de un cáncer colorectal o de un tumor asociado al espectro Lynch, y el cáncer debe afectar a 2 generaciones consecutivas. Uno de los casos debe ser diagnosticado antes de los 50 años y además uno de los familiares afectos debe ser familiar de primer grado del otro, además de excluir otros diagnósticos de poliposis, y además se precisa la confirmación histológica de las neoplasias. Posteriormente, para aumentar la sensibilidad diagnóstica, se han desarrollado otros criterios, como son los criterios revisados de Bethesda o las recomendaciones de Jerusalén. A su vez, como hemos dicho, tenemos también criterios que se basan en el análisis molecular del tumor, y en este sentido se puede hacer mediante 2 vías. Una, mediante análisis de inestabilidad de microsatélites. Los microsatélites son secuencias repetitivas en el DNA, de tal forma que cuando existe una mutación en los genes reparadores del DNA, se van a acumular errores en estas regiones y va a dar lugar a una inestabilidad. Y esto se va a poder detectar mediante PCR utilizando diferentes primers, de tal forma que cuando tenemos una inestabilidad de microsatélites alta, existe una alta probabilidad de que nos encontremos ante un síndrome de Lynch, aunque algunos otros casos pueden ser esporádicos. Por otra parte, tenemos la determinación de la expresión de las proteínas que corresponden a esos genes reparadores mediante inmunohistoquimia en pieza tumoral, que actualmente es la que se recomienda la estrategia universal de cribado de síndrome de Lynch. Esto implica que todos los pacientes con un cáncer colorectal se debería de hacer esta determinación. Y aquí vemos un ejemplo de cómo veríamos una pérdida de expresión de estas proteínas, como es en el caso de MLH1 y PMC2, porque ambas proteínas van juntas. Por tanto, ante un paciente que tiene bien una inestabilidad de microsatélites alta o una inmunohistoquímica alterada, es decir, que existe una pérdida de expresión, hay que valorar cuál es la proteína que se ha perdido. Entonces, en el caso de que fuera MLH1, hay que hacer previamente a realizar el estudio genético un análisis en pieza tumoral, ya sea del estado mutacional del BRAF o de la metilación de MLH1. Si el BRAF está mutado o MLH1 está hipermetilado, entonces consideramos que es un cáncer esporádico y no hay que hacer estudio genético. En el resto de los casos pasaríamos a realizar un estudio genético, de tal forma que si encontramos la mutación, nos encontraremos ante un síndrome de Lynch. En los casos en los que no encontremos la mutación, nos encontraríamos ante un síndrome de Lynch-like y deberíamos establecer el seguimiento oportuno. Por otra parte, también tendríamos el cáncer colorectal hereditario tipo X, que son aquellos pacientes que reúnen los criterios de Ámsterdam y que tienen una expresión normal de esas proteínas del sistema de reparación por inmunohistoquímica o que tienen una inestabilidad baja. Para el cribado debemos hacer cribado del cáncer de colon con colonoscopias cada 2 años y la edad de inicio va a depender del gen que está mutado. Para el cribado del cáncer de endometrio u ovario, sí es verdad que hay controversias respecto a las guías, aunque todas ellas, la mayoría aboga por realizar una ecografía transvaginal y o aspirado endometrial anual, empezando entre los 30 a 35 años. Actualmente para el cáncer gástrico lo único que se recomienda es determinación y erradicación del Helicobacter pylori y solo hacer gastroscopia si existe una agregación familiar. Y para otros tipos de tumores se hará un cribado en función también de la historia familiar. Entonces, ante un paciente con síndrome de Lynch que desarrolla un cáncer colorectal, el tratamiento ideal sería la colectomía con anastomosis iliorectal. Y a las mujeres, una vez cumplida la edad fértil, en torno a los 40 a 45 años, se les debería de proponer una histerectomía y doble anesectomía para disminuir el riesgo de cáncer ginecológico. Pasamos ahora a las poliposis. Como hemos dicho anteriormente, tenemos poliposis adenomatosas que están fundamentalmente representadas por mutaciones en los genes APC y gen MUTI.
Normalmente las mutaciones producidas por APC van a dar una poliposis clásica, aunque también puede haber poliposis atenuadas, y las poliposis asociadas al MUTI suelen ser más bien poliposis atenuadas. Por otra parte, tendríamos las poliposis cerradas, conformando el síndrome de poliposis cerrada, y mucho menos frecuentes las poliposis amartomatosas. Respecto al síndrome de poliposis cerrada, actualmente se considera el síndrome polipósico más frecuente, ya que tiene una prevalencia hasta el 0,9% en los programas de cribado. La etiología es desconocida, se ha asociado pues, a factores ambientales, como puede ser el consumo de tabaco, y a otros factores genéticos, como mutaciones en el RNF43, aunque actualmente no está indicado realizar un estudio genético en estos pacientes. Y el síndrome de poliposis cerrada vendrá definida por criterios clínicos, de tal forma que un paciente que tenga 5 o más pólipos cerrados proximales al sigma, o al menos 2 de ellos con un tamaño de 1 o más centímetros, podrá ser diagnosticado un síndrome de poliposis cerrada, pero también aquellos pacientes que tengan 20 o más pólipos cerrados de cualquier tamaño que estén distribuidos a lo largo de todo el colon. El cribado de los pacientes se realizará con colonoscopias, cuya frecuencia va a depender del tipo de lesiones que nos encontremos en las colonoscopias. El cribado en los familiares se debe comenzar sobre los 40 años o 10 años antes del debut del síndrome de poliposis cerrada en su familiar mediante colonoscopia. Y respecto al tratamiento, se debería plantear una colectomía, ya sea total o segmentaria, en los pacientes que desarrollen, por supuesto, cáncer colorectal, o en aquellos en los que la enfermedad no sea controlable endoscópicamente. Pasamos a la poliposis adenomatosa familiar, que está producida por una mutación en línea germinal en el gen APC, que es un gen supresor tumoral, que sigue un patrón de herencia autosómica dominante, pero vemos que hasta en un 30% de los casos pueden haber bien mutaciones de novo o mosaicismo. Suele tener una penetrancia de hasta el 100%, y las manifestaciones colónicas se van a correlacionar con el genotipo de estos pacientes. De tal forma que podemos tener una poliposis clásica en la que se caracteriza por tener más de 100 adenomas, suelen debutar en la infancia, hasta un 100% si los dejamos sin tratamiento van a desarrollar un cáncer colorectal, el 95% de ellos antes de los 50 años, y suele tener un predominio en colon distal y recto. Mientras que la poliposis atenuada suele tener menos de 100 adenomas, suele debutar antes, en la adolescencia, y aparecer el cáncer de colon a una edad más tardía, con un predominio más proximal. Respecto a las manifestaciones extracolónicas, es frecuente también que aparezcan adenomas duodenales y mucho menos frecuente que aparezcan pólipos gástricos y adenomas cuya incidencia es de menos del 1%. Respecto a las manifestaciones extraintestinales, tenemos manifestaciones benignas, entre ellas la más frecuente es la hipertrofia congénita del epitelio de la retina. Pueden aparecer también quistes epidermoides, osteomas o tumores desmoides. Y entre las manifestaciones malignas, pues podría aparecer el más frecuente, el cáncer papilar de tiroides, y le siguen el adenocarcinoma mucinoso de páncreas, el hepatoblastoma o tumores cerebrales. De tal forma que en los pacientes que tienen una poliposis adenomatosa atenuada y en los que además encontramos tumores de partes blandas, en este caso se va a pasar a denominar síndrome de Gardner, y en aquellos pacientes que tienen poliposis adenomatosa atenuada por mutación en APC junto con tumores del sistema nervioso central, se pasaría a denominar síndrome de Turcot tipo 2. Respecto al cribado, el cribado se debe hacer del cáncer colorectal. En la poliposis clásica se debe hacer mediante rectosigmoidoscopias cada 1 o 2 años, empezando sobre los 10-12 años, y si hay adenomas, hacerlo anuales hasta plantear la colectomía. Y en los pacientes con poliposis atenuada se debe hacer colonoscopia cada 2 años, empezando algo más tarde, sobre los 18-20 años, y si hay adenomas, continuar anualmente, realizando además polipectomía, si es que es posible el manejo endoscópico. También hay que hacer vigilancia de los adenomas duodenales con una tanto gastroscopia como duodenoscopia, empezando sobre los 25-30 años o cuando debute la enfermedad, y hacer la vigilancia según la clasificación de Spiegelman.
Respecto también al cribado de otras neoplasias, sí que se recomienda el cribado del cáncer de tiroides mediante ecografía o palpación cervical anual, empezando entre los 25 o 30 años, y el cribado de otros tumores se debe hacer individualizado también en función de historia familiar. En aquellos pacientes, además, que se han intervenido y que aún así vemos adenomas en las colonoscopias o rectosigmoidoscopias de control, se sugiere que el celecoxib o el sulindac puede tener un papel en la quimioprevención de estos adenomas. Entonces, ante un paciente que tiene una poliposis, debemos hacer un estudio genético. Actualmente se aboga más por la realización de paneles multigen, salvo en aquellos casos en los que ya se conoce la mutación por historia familiar, de tal forma que al hacer el estudio genético vemos la variante patogénica, actuaremos en consecuencia respecto al cribado de nuestros pacientes y haremos también el estudio genético en los familiares de primer grado. En el caso de que no encontremos la variante patogénica, nos encuadramos en la situación que actualmente denominamos como poliposis o oligopoliposis sin causa genética determinada. Pasamos a las poliposis asociadas a mutaciones bialélicas germinales en MUTI, que siguen una herencia autosómica recesiva y que se van a caracterizar por una poliposis adenomatosa atenuada, aunque pueden haber formas clásicas y en ocasiones también puede aparecer también cáncer colorectal sin poliposis y sobre todo a una edad más joven. Suelen desarrollar adenomas entre la segunda y tercera década de la vida y hasta el 43% va a desarrollar cáncer colorectal a los 50 años. Además, pueden aparecer también adenomas duodenales y por tanto hay que hacer tanto un cribado del cáncer colorectal mediante colonoscopias cada 1 o 2 años a partir de los 18 o 20 años y también cribado con gastroscopia y duodenoscopia a partir de los 25 o 30 años. Y en estos casos debemos realizar, al tener una herencia autosómica recesiva, el estudio genética a la pareja para saber si es portador para dar recomendaciones en la descendencia. Y pasamos a las poliposis amartomatosas. En ellos tenemos el síndrome de poliposis juvenil, que está producido por una mutación en el gen SMAD4, que sigue un patrón de herencia autosómica dominante y que va a tener un aumento del riesgo del cáncer colorectal, pero también un incremento de riesgo de otros cánceres gastrointestinales. Se requiere también un manejo mediante colonoscopias de vigilancia y hacer una cirugía profiláctica pues cuando no es posible manejar la enfermedad desde el punto de vista endoscópico. Por otra parte, tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers, que está producida por una mutación, también siguiendo un patrón de herencia autosómica dominante en el gen STK11 y se va a caracterizar por la presencia de múltiples pólipos amartomatosos en todo el tracto gastrointestinal y es muy frecuente también ver unas máculas hiperpigmentadas en la zona de la mucosa bucal, de los labios, incluso los dedos. Y hay un incremento del riesgo no solo de cáncer gastrointestinal, sino de otros tipos de cáncer. Y por último tendríamos el síndrome de Cowden, que está producido por una mutación germinal en PTEN, que aparte de caracterizarse por la presencia de pólipos amartomatosos, es frecuente lesiones cutáneas e incremento del riesgo de no solo de cáncer colorectal, sino también de otros cánceres. Y respecto a un ejemplo de una pregunta MIR, tenemos esta que les exponemos, que es la existencia de hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. Es típica en los pacientes con, pues tenemos estas 4 opciones. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.